Muy bien, vamos a orar. Te invito ahí donde estás. Pongas este tiempo en manos del Señor. Cierra tus ojos y bueno, vamos a decir al Señor: Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre. Gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Te rogamos, Señor, que en este momento tu entendimiento sea sobre nosotros, tu espíritu esté sobre nosotros, que todo lo que se hable en este momento sea dirigido por ti, Espíritu Santo. Y Señor, que en todo seas glorificado. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir las verdades que están en tu palabra, la revelación que está en tu palabra, y que podamos ser hacedores y no solamente oidores de ella. Nos depositamos en tus manos y te pedimos, Señor, tu dirección en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a empezar. Nada más te quiero comentarte algo antes. Dada la estructura y forma de esa enseñanza, y ya hablando con algunos de ustedes la semana pasada, entre semana, vamos a hacer esto. Traten de ponerme la mayor atención posible. Tomen las notas mínimas necesarias, nada más como guía. Y yo preferiría que puedan ver la repetición y entonces ahí sí ir tomando a lo mejor notas o comentarios. Los textos bíblicos trataré de no leerlos para no llevarnos más tiempo. Sí les daré la cita bíblica. Ya yo aquí la tengo, comentaré lo necesario. Y espero que en todo, pues lo puedan confrontar contra la palabra, ¿ok? Para irnos un poquito más rápido, ¿ok? Bueno, después de este anuncio parroquial, ese tema que es el ministerio, la verdad es que yo quise saltármelo. Yo estaba pensando en dejarlo para el final, pero conforme iba preparando el tema, me di cuenta que no era posible, ¿no? Que más bien tenemos que verlo desde el principio, antes de entrar a los dones, y por dos cuestiones importantes. Número uno es que podemos tener mucho el anhelo del don o de los dones, reconocerlos, pero si no entendemos qué es y el fundamento que hay en ellos y por qué están, podríamos estar cayendo en ciertos errores que han ocurrido y que con el paso del tiempo he podido ver por experiencias que llegan a ocurrir, ¿no? Sobre todo, y segundo punto que viene aunado, es el tema del abuso de los dones, ¿no? Como no hay un contexto claro de dónde utilizarse y cómo utilizarse, pues la gente llega a tener desviaciones, ¿no? Les pondré un ejemplo, y hace rato lo platicaba con mi hermana, precisamente que está llegando. Le decía que hace muchos años conocí a un muchacho que recibió a Cristo, empezó a crecer muy rápido en la iglesia o en sus dones, la revelación de sus dones, y al poco tiempo empezó a hacer mal uso de ellos, ¿no? Al punto que tenía 2 o 3 novias al mismo tiempo dentro de la iglesia y a todas les decía: es que Dios me dijo que tú tenías que ser mi novia, pero que nadie lo supiera, ¿no? Entonces, y al paso de tantos años he podido ver cómo hay gente que tiene dones, pero cuando no tiene un fundamento y entiende por qué los tiene y para qué los tiene y cómo utilizarlos, pues empieza a haber abusos o desviaciones al respecto, ¿no? Entonces, antes de entrar a los dones, que espero entrar hoy levemente, si no, hoy vemos todo el tema del ministerio y la siguiente semana ya empezamos como actual con los dones. Es por eso que me quise detener en este punto y prácticamente va a ser una lección completa. En Efesios 4, del 1 al 10, si por ahí tienes chance de verlo, digo, sin distraerte mucho, vemos la parte central de estos dones dados por el Hijo. En el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero cuando vemos el contexto de este párrafo, no nos podemos quedar únicamente con el texto, tenemos que ver, fue ahí donde empezando a revisar y dije, no, hay que dar ese punto. Dice el verso 4.1 de Efesios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y esto de vocación
Es un tipo de trabajo que sientes que eres apto para hacer y al que deberías dedicarle todo el tiempo o tu energía. Y es la sensación de estar en un trabajo que te conviene, que te satisface. ¿Cuántas veces estamos en un trabajo en el cual decimos, no, es que esto no, como que no me cuadra, como que no es mi vocación, ¿no? Tenemos una idea de vocación muy ambigua a lo mejor, muy abierta. Lo que es devoción, vocación en una definición es el deseo de emprender una carrera, una profesión o cualquier otra ocupación o actividad cuando todavía no se han adquirido todas las aptitudes y conocimientos necesarios, pero sabes que tienes una inclinación hacia ello, tienes una facilidad, tienes una habilidad que a lo mejor te permitiría o te permite hacerlo de mejor manera. La vocación bíblicamente es un llamamiento de que Dios hace al hombre escogido y que lo destina para una obra particular. Vamos a ir viendo un poquito, pero mejor tú puedes ver cómo Jeremías fue llamado para un trabajo particular, Moisés fue llamado para un llamamiento en particular, una asignación. Y esta vocación tiene un origen divino, tiene una elección divina, tiene una voluntad divina de por medio. Esto es porque Dios te lo puso, ¿no? Y es para edificación del pueblo, destinado al pueblo de Dios, ¿no? Y algo importante de esto es que la vocación es personal. Nadie más puede escoger o decidir sobre tu vocación, de lo que tú sientes. ¿Cuántas veces hemos escuchado de que gente que tiene vocación para algo? Voy a poner un ejemplo para medicina. Cuando yo estudiaba la carrera de arquitectura, había 2 o 3 compañeros que iban para medicina y estaban en arquitectura. Y algunos maestros decían, oye, ¿tú qué haces aquí? Si tú ibas para medicina, ¿qué es aquí? No, pues es que por cupo me mandaban para acá, que no sé qué, ¿no? Pero finalmente el maestro decía, y algo que le recomendaba era, mira, si tienes la vocación para medicina, vete a medicina. Así te vayas a la escuela patito SADC de medicina, pero vete a estudiar medicina, ¿no? Y teníamos a alguien afuera que vendía tortas y comentamos unas tortas muy buenas, decía, y ese maestro decía, miren, ese chavo le gusta hacer tortas y las hace muy bien, tiene vocación para eso. Decidió hacer eso, ¿no? Ustedes que van para medicina, pues sentían que medicina era su vocación, pues váyanse a medicina, desarrollenlo. Así en la palabra de Dios en cuanto al llamamiento. Dios nos dio una vocación, un llamamiento. Y dice Pablo, anden como es digno, o sea, como corresponde. Si van a ser servidores y ministros de la palabra o de un don espiritual, pues anden conforme a esta vida que requiere el don, ¿no? Dice el verso 2, y algo muy importante, un tema de actitud, es con toda, para aquel que diga, oye, es que cómo tengo que andar, pues aquí Pablo le dice, para que no me digan con que no les dije, ¿no? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de paz. Y esa actitud se refiere a, número uno, no es para que te sientas más grande. Si tienes un don, no es para que te jactes, ya lo habíamos platicado, sino sea humilde, mantenga mansedumbre, el control de todas las cosas, no te vueles, no, es un don dado por Dios para Dios, ¿no? Soportando es algo importante. A veces vamos a incluirnos todos, aunque lo estamos descubriendo, pero en el tema de actitud, a veces somos muy intolerantes con las personas, ¿no? Llegamos a ser así, ay no, es que yo ya soy fulanito de tal, entonces, ¿por qué tendría yo que soportar a incompetentes? No. Pablo lo primero que dice es, soportando en paciencia, o sea, estamos llamados a tener paciencia a la hora de aplicar nuestro ministerio, nuestro don. Y preocupados por la unidad, no estamos llamados a, yo tengo un llamamiento, entonces es mío, y no, es dentro del cuerpo de Cristo para la unidad. Y Pablo en los siguientes versículos dice esto, ¿no? Buscando ese tema de la unidad. Un cuerpo, un espíritu. Para que no digan, ay,
Imagínense, lo común sería que si alguien trabaja en Ford, pues traiga un carro Ford, ¿no? Sería ilógico que trabajando en Ford, tuviera un carro de la Volkswagen, ¿no? Así dentro de los dones, o dentro del ministerio, dentro de la vocación a los que fuimos llamados, tenemos que buscar la unidad y empieza desde, a ver, estás dentro de la iglesia, pero no para otro Dios, es para el mismo Espíritu, el mismo Señor, tenemos una misma fe, una misma creencia, un mismo bautismo que es el bautismo que tenemos a través del Señor Jesucristo, un Dios y Padre, y aquí Pablo cierra muy bien el texto para que no haya dudas de filtraciones o escapes, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, Dios planeó todo esto para crear una unidad y Él está en control, está alrededor, está dentro de, provoca, es la fuente de los dones. Entonces, esa es la parte que Pablo aquí dice, si vamos a hacerlo en la unidad y entendiendo que todo viene de Dios. Y recordando esto, sí, Dios puede repartir diferentes dones, dice por ahí el verso, entrando ya al verso 7, Él decidió cómo darnos y para qué darnos, ¿no? En el verso 11 vemos, entonces cuando el Señor ascendió, Él repartió dones, ¿no? Como Él quiso. No hay una regla, no hay simplemente por su voluntad decir, a Gaby le doy tal, a Diana le doy tal, a Lupita le doy tal, a Abur le doy tal, o sea, tal cual así, a Omar le doy tal, no, a Omar no, mejor a Omar le voy a dar 2, ¿no? Y él así lo decidió, ¿no? O sea, nadie puede entrar en ese, ¿y por qué, no? ¿Y por qué el 2? ¿Y por qué mi 1? No. Dios así lo estableció. Entonces dice el verso 12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Esto es, los dones, vuelvo a reiterar, y voy a ser un poco insistente con esto, es para la edificación de la iglesia. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para llevar a cabo la obra de Dios. O sea, tu don es para hacer crecer el cuerpo de Cristo, para afirmarlo, para fortalecerlo, para establecerlo, hacer un cuerpo funcional, hacer un cuerpo que trabaje, ¿no? Dice perfeccionar a los santos. Esto de perfeccionar a los santos es que alcance la estatura del varón perfecto, ¿no? Que día tras día podamos ir cambiando nuestras viejas maneras de ser por una naturaleza nueva en Cristo Jesús. Para edificación del cuerpo, esto es para que el cuerpo, ¿han escuchado el término de un crecimiento orgánico? Y se refiere a que no tiene injerencia externa, sino lo mismo que producen es lo que los hace crecer, y entonces la producción que sacan la vuelven a reinvertir y están así les llaman de forma orgánica. Bueno, el cuerpo de Cristo va en ese sentido, que los dones se manifiesten, activen a otros, y entonces estos otros puedan hacer crecer a nuevos, y entonces se fortalezcan y sea así. Por eso dice que es del cuerpo para edificación de la iglesia. Ahora, aquí Pablo utiliza dos términos que quiero dejar un poquito claros. ¿Es lo mismo el pueblo de Dios que el cuerpo de Cristo? Digo, desde el nombre hay una diferencia, ¿no? Pero ¿es lo mismo el pueblo de Dios que el cuerpo de Cristo? Vamos a revisarlo. El pueblo de Dios, y hace rato mi hermana le di medio punto, porque lo dije en completo, le preguntaba hace ratito, pero el pueblo de Dios está hablando de toda el número o acumulación de gente, ¿no? Si hablamos del pueblo de México, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿A los que están dentro del territorio? ¿A los que son mexicanos por nacimiento? ¿O a los que se rigen bajo las leyes de
de gobierno del país. Cuando hablamos del pueblo de México simplemente hablamos de la gente, ¿no? De la gente que se identifica y está consciente y tiene algo común, que en nuestro caso es el país, ¿no? Nuestra cultura. El pueblo de Dios viene a ser eso. En el pueblo de Israel, pues, y en el pueblo de Dios, pues todos los que integraban la familia, que llegó a ser 12 tribus, y fueron los que salieron de Egipto, ¿no? Ese era el pueblo de Dios. Inclusive era el pueblo de Dios, y fíjense que a lo mejor venían algunos esclavos incluidos entre ellos, ¿no? Algunos no judíos o no israelitas, ahí dentro del pueblo, se les consideró dentro del pueblo. Recordemos otros casos, por ejemplo, Rahab, que era una prostituta en Jericó. Por ayudar al pueblo de Israel dejó de ser de Jericó y pasó a ser parte del pueblo de Dios, pero no era israelita de ascendencia, simplemente por añadidura. Esta Ruth, en otro momento también lo comentamos, Ruth era moabita, de un pueblo pagano que estaba en contra de Dios, pero ella se convirtió por seguir a su suegra y dijo: no, tu Dios es mi Dios y tu pueblo va a ser mi pueblo, y pasó a ser parte del pueblo de Dios. ¿A qué quiero llegar esto? El pueblo, podemos estar hablando de toda la gente que conforma a todos los convertidos que han creído en Dios, pero vamos a darnos cuenta de esto: no todos están activos, ¿no? Y los que forman el cuerpo de Cristo, de acuerdo a lo que esto nos está diciendo Pablo, es que dejen de ser congregantes, creyentes, y pasen a ser servidores, ¿no? Y esto yo ya antes lo había platicado en algún momento. Están los congregantes, los que nomás van a la iglesia. Es una clasificación no escrita, pero lo podemos ver así. Hay los creyentes que van a la iglesia y asisten, y todos los domingos los ves ahí, ¿no? Sin más. Están los que son ovejas, los que ya se acercan, participan, empiezan a recibir del alimento, se dejan discipular o aconsejar, etc. Después vienen los que empiezan a servir, servidores, ¿no? Después vienen los que son servidores ya en otro rango, y lo más importante es convertirnos en discípulos y hacer ese círculo orgánico que les comentaba ahorita. El cuerpo de Cristo es la parte activa de la iglesia, los que están sirviendo, los que, ahorita lo que dice Pablo, los que hacen que la iglesia crezca, se fortalezca y se edifique. Entonces, cuando entendemos eso, sí somos parte del pueblo de Dios, pero tenemos que buscar ser parte del cuerpo de Cristo. Esto es estar activo. Y más adelante, y ahorita Pablo más o menos lo especifica, y en otros pasajes también habla mucho de esto. Un cuerpo que es un conjunto de diferentes partes con diferentes funciones, pero forman parte de una misma entidad. Esto es el cuerpo, valga la redundancia. Dice: ¿puede una mano decir pie no te necesito? ¿O puede un ojo decir a la boca no necesito de ti? No, la realidad es que todas nuestras partes físicas forman parte de una función para que todo el cuerpo trabaje. ¿Podrías tú decir: pues sí, con mi mano es suficiente, pero sin un pie? Pues sí, podrás tener una mano, pero si no te puedes mover, ¿no? Dentro del trabajo que he desarrollado, que he tenido en el tiempo, he tenido que estudiar toda esa parte de el sistema social mexicano, ¿no? El sistema médico, y cuando una persona se entra en incapacidad, ¿no? Total o permanente. Y dependiendo de la incapacidad que tenga, depende de la parte afectada. Por ejemplo, si una persona pierde un ojo, el seguro social dice: sí, pierdes un ojo, pero puedes seguir trabajando con el otro, ¿no? Pierdes una mano, pues sí, a lo mejor pierdes una mano, pero tienes la otra con la cual te puedes valer, ¿no? Si pierdes la movilidad en las piernas, a lo mejor sí te puedes mover, ¿no? Ahí lo clasifican. Pero si pierdes un ojo con una mano, sí te mandan de incapacidad total y permanente, ¿no? Porque han clasificado los diferentes miembros y dicen: no, es que ya una mano, pues a lo mejor tienes 50%
de movilidad, ¿no? Y de utilidad. Pero si pierdes una mano y un ojo, no, pues sabes que ya con un 70-80% de tus capacidades deterioradas, pues no está. Si tienes dos ojos, si pierdes los dos ojos, pues también dicen, no, ¿sabes qué? Tienes una incapacidad, no puedes trabajar, te pagamos una pensión, ¿no? Entonces, vemos cómo todo el cuerpo funciona para que todo el cuerpo pueda desarrollar todas las cosas que puede hacer, ¿no? Cuando tú te lastimas una mano, estás al 100%, vamos a suponer la actividad que hagas. Vamos a pensar en un deportista. Un deportista de alto rendimiento necesita todo el cuerpo para desarrollar su actividad al 100%. Por ejemplo, un futbolista. Al futbolista le revisan inclusive si no trae caries, porque una caries le puede afectar en su rendimiento físico. Y tú dices, oye, pero un futbolista juega con los pies. Pues sí, pero la medicina deportiva ha entendido que si todo el cuerpo no está al 100, le puede afectar en su rendimiento físico. Traslada esto al nivel espiritual del cuerpo de Cristo. Les preguntaba hace ratito a mis papás y a mi hermana, ¿hay alguna parte de tu cuerpo que no sirva? Y me decían, no, pues no. Algunos dicen, no, pues es que le quitaron el apéndice porque pues, no sirve para nada. ¿No sirve? Fíjense, hay gente que se puede morir de apendicitis, pero no sirve para nada. Pero sí, si lo tiene mal apendicitis, de eso puede enfermar o estar grave, ¿no? Entonces, trasladándolo al cuerpo de Cristo, todos formamos parte de un cuerpo cuando estamos activos. Al cuerpo de Cristo no le sirve si estás en la banca, si estás nada más calentando la silla. Ahí no funciona el cuerpo de Cristo. Necesitamos estar trabajando activos en la vocación a la cual fuimos llamados, dice Pablo. Necesitamos pasar de ser congregantes a siervos o ministros de Dios y llegar a la unidad de la fe. Recordemos que dice el verso, lo perdí por aquí, a la estatura del varón perfecto. Esa es la medida, ¿no? ¿Cuándo vamos a ser perfeccionados? Obviamente hasta que venga Cristo, ¿no? Pero mientras estamos en ese camino de alcanzar esa estatura del varón perfecto, ¿no? Ser mejores día tras día. Dice la Nueva Traducción Viviente, en este pasaje de 2 al 13, y lo quiero leer porque tiene una connotación diferente. Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar el pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Y dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Tenemos un fin, o sea, no podemos estar 20 años tomando lechita, dijera Pablo en otro pasaje. Vamos ya a ser gente madura, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Varón perfecto, estatura de plenitud de Cristo, y esto viene a ser Jesús en nosotros. ¿Cuándo vamos a alcanzar la estatura perfecta? Cuando Jesús esté en todos nosotros, ¿no? Que nosotros seamos Jesús andando literalmente, ¿no? Que al que vean sea Jesús y no a Gaby, a Diana, a Arturo, no. Que sea Jesús el que sea visto. Y algo importante, y aquí va a entrar un tema un tanto quisquilloso, yo solo voy a comentar, les expresaré mi postura, pero les dejo las posturas que hay. Algunos piensan, hay una corriente dentro de la iglesia que dice que los dones o estos dones ministeriales ya no están vigentes, ¿no? Que solamente para los apóstoles en ese momento o para la iglesia primitiva actuaron y que hoy ya no están vigentes. Para ver cómo no van a estar vigentes, si dice la palabra aquí en Efesios que fueron dados por el Señor Jesús a los hombres para edificación de la iglesia. Y cuando la iglesia terminó de edificarse, número uno. Y segundo,
hasta que seamos perfeccionados. Díganme quién de ustedes ya es perfecto. Ninguno. ¿Cuándo vamos a ser perfeccionados? Cuando regrese Cristo. Entonces, ¿hasta cuándo van a estar vigentes estos dones y estos ministerios? Hasta que Cristo venga, ¿no? Hasta ese momento seguirán estando vigentes los niños. Ahora, aquí Pablo nos hace algunas advertencias en el último párrafo de este pasaje del capítulo 14 al 16, y lo resumí en esto: que no seamos niños infructuantes. O sea, tenemos que llegar a una madurez, que no seamos inmaduros, tengamos madurez. ¿Y qué es madurez? ¿O qué es inmadurez? La madurez es cuando tu comportamiento, hablando del comportamiento, cuando en tu comportamiento no te dejas llevar por tus emociones o sentimientos. No reaccionas a la primera, no reaccionas como niño. Cuando a un niño le quitas veamos un niño, ¿no? ¿Cuántas inmadureces tiene? Pues no toma precauciones, un niño es demasiado confiado, se avienta, no porque esté mal, pero desmedidamente. Un niño en su inmadurez físicamente no se ha desarrollado al 100%, no tiene un criterio propio para tomar decisiones, depende de los papás, etc. O sea, hay varias cosas que denotan una inmadurez. ¿Qué es ser maduro? Bueno, pues la parte de ser maduro viene de pues, que no seamos llevados por cualquier corriente, que tengamos criterio, que no seamos engañados por cualquiera que venga a decir, no, ¿sabes qué? Lo que te están diciendo no es cierto. Mira, vamos a tal lado y no es pecado, ¿no? O sea, la idea de un maduro es decir, no voy, no porque me lo prohíban, sino porque entiendo por qué no me conviene ir. Eso hablaría de madurez. Dice, para que no seamos engañados por las estrategias del maligno. A ver, a veces decimos que Satanás ataca, hace lo mismo siempre, sí, no tiene creatividad, no, pero tiene una estrategia y busca sacar ventaja al respecto. ¿Recuerdan en Génesis cuando la serpiente con Adán y Eva? Permítanme, estoy buscando un pasaje que quiero ver si aquí lo podemos. En el verso 14 dice: por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué fue lo que hizo Satanás a través de la serpiente en Génesis? ¿Qué fue lo que hizo? Le dijo, oye, Eva, ¿cómo estás? Buenos días. Saludó, ¿no? Y dice, oye, con que Dios les dijo que de todo árbol pueden comer, ¿verdad? Que de ningún árbol... No. O sea, empezó a mezclar verdad con mentira. Y entonces Eva, no, sí podemos comer de todos. Nada más del árbol del bien y del mal. De ese sí no podemos comer ni tocarlo. Ahí ya le agregó Eva, ¿no? Y a esa media verdad que tenía Eva, Satanás le dijo, no es cierto, Dios les está mintiendo. Mira, no es que no se van a perder, al contrario, van a ser como Él. Y lo que Dios quiere es que no sean como Él, pero si lo comes, uy, no, imagínate lo que vas a hacer. Le lavó el cerebro, o sea, utilizó una estrategia para engañarla y sacar ventaja de eso. Ya conocemos en qué terminó el asunto. Y entonces, eso es lo que tenemos como gente madura, evitar padecer. Dice el verso 15, ¿quieres evitar esas situaciones? Entonces sigue en amor, crece en amor. Cuando crecemos en amor, estamos demostrando a Jesús. Cuando no tenemos muestra de amor, yo diría, algo está pendiente, hay algo está incompleto, porque la primera muestra de que Jesús está en nosotros es el amor, porque Dios es amor. O sea, como decimos, somos de Dios y lo menos que se muestra es amor. Y aquí el verso 15 dice, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nuevamente volvemos al crecimiento de Él en nosotros. Ahora, dice que de quien todo el cuerpo, bien concertado
y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Qué son las coyunturas? Las partes que unen diferentes partes, esas pequeñas articulaciones, nuestro codo, nuestra muñeca, los falanges aquí, la rodilla, el cuello, todas esas partes bien unidas, dicen, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada parte, ¿no? De cada miembro. Esto es, volvemos al punto, la unidad del cuerpo trabajando junto con un objetivo y un fin, que es alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Cuál es el objetivo? El crecimiento para edificar en amor, ¿no? Imagínense al ayudante de un albañil. ¿Cómo crece? Aquí tenemos a una persona que nos hace todos los trabajos que se requieren en casa: plomería, albañilería, electricista, etc. Pero él nunca supo todo. Él obviamente empezó como chalán con un maestro albañil y aprendió. Y después aprendió electricidad. Y después fue aprendiendo y fue desarrollando el punto. Fue creciendo para edificar. Ahora él mismo construyó su casa, ¿no? Me contaba en alguna ocasión. Así, valga el ejemplo de un albañil, ayudante albañil que va creciendo. Así nosotros debemos de crecer dentro del cuerpo de Cristo para edificación. Ahora, sí hemos hablado de los dones. Ahorita el contexto de todo eso es de los dones, pero ¿dónde lo vamos a aplicar? En un ministerio. ¿Qué es un ministerio? A ver, vamos a poner un piso al respecto. Viene de la palabra diaconía, que significa servicio, trabajo o tarea. Es el trabajo encargado por Dios a los hombres para edificar su iglesia. ¿Qué trabajos hay dentro del cuerpo de Cristo? Los que hemos estado en una iglesia, pues conocemos, ¿no? Pues están los que limpian la iglesia, están los que sirven en la cocina, están los que atienden a los niños, están los de medios, los de la música, el que predica, el de las clases, el de consejería, el que sale a compartir, el que va por folletos, el que... Hay infinidad de servicios, ¿no? Y que es un ministro, que viene de la palabra diáconos en griego, con K, siervo, servidor, asistente, ministro, trabajador, esclavo. Se refiere a todos los nacidos de nuevo que prestan cualquier servicio en y para la casa de Dios. Y aquí hay un término que cuando estaba preparando esto me vino a la mente. Dije, ¿qué error hemos cometido? Y muchos, Llamamos ministros a los que están arriba del púlpito, ¿no? A los visibles. Y, no, ya llegaron los ministros de alabanza. Ya llegó el siervo ministro que va a compartir la palabra. Y están los hermanos que hacen la limpieza de la iglesia, ¿no? Hasta así como, espérenme. De acuerdo al contexto que la Biblia emplea y a la traducción, aún los que hacen la limpieza de la iglesia les debemos llamar ministros, porque están ejerciendo un servicio dentro de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es algo que hemos descuidado en términos, y a veces hasta como menospreciamos, ¿no? El hermano que está en la puerta, ¿no? Los sugieros o los edecanes. No, son servidores. Y así tenemos que también honrarlos y respetarlos, desde entender que están ejerciendo un servicio para la iglesia y que eso Dios es algo que agrada a Dios. Dice en 2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Pablo hablándole a Timoteo diciéndole, mira, vas a tener muchas broncas, va a haber muchas vicisitudes, pero tú tienes un ministerio y lo tienes que cumplir. El primer comprometido con tu ministerio eres tú. O más bien el único. En 1 Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pablo reconocía que el ministerio que tenía, ¿cuál era el ministerio de Pablo? Ir y compartir a los gentiles, ¿no? Ese era su ministerio, esa era su pasión, esa era su vocación. ¿Quién se lo dio? Cristo. Dice aquí, Cristo Jesús, nuestro Señor. No sé qué vio en mí, dice Pablo, pero me dio ese ministerio.
Hechos 1:17, y era contado con nosotros que tenía parte en este ministerio. Fíjense, y aquí está hablando de Judas. Judas, el apóstol traicionero, ¿no? Judas dejó de tener un ministerio después de la traición, ¿no? Porque el ministerio es irrevocable, ahorita lo vamos a ver. Inclusive hemos sido predestinados para ese llamamiento, esa vocación a la cual fuimos, ven para acá, Arturo, tu vocación es esta y fuiste llamado. Dice en Números 16, 4 al 5, está hablando de Moisés, dice: cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostraré al Señor quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. A aquel escogiere, él lo acercará así. Aquí está hablando cuando el pueblo de Israel se quiso poner rebelde, algunas personas rebeldes, para reconocer la autoridad o el llamamiento de Moisés. Ese era Coré y algunos otros con él. Entonces Moisés dice: mira, si tú dices que Dios está respaldando, bueno, mañana nos presentamos delante de Dios y que Él muestre a quién escogió Él. Si has leído la historia, pues sabemos a quién escogió. De verso Números 17 de 1 a 5 viene el complemento de esto y dice: a ver, dice Dios, yo escogí a Moisés, yo lo llamé, yo lo puse, yo le di el llamamiento, yo le di el título, la responsabilidad. El ministerio es una responsabilidad. Entonces, nosotros ya fuimos predestinados para un servicio, para un ministerio. Moisés, aquí podemos ver cómo él fue predestinado, Pablo fue predestinado, Jeremías fue predestinado para un llamamiento y un servicio. En Gálatas 1 del 13 al 17, Pablo describe un poquito, ¿no? ¿Quién era él antes de Cristo? Y dice el verso 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, me puso a trabajar, ¿no? Y Pablo ya sabemos que dice: no, pues yo era más destacado, me crié con Gamaliel en los fariseos, conocía la ley, era judío de judíos, fariseo de fariseos, y yo dice, y todo eso pues lo tengo por basura por el llamamiento de Cristo, por el conocimiento de Cristo. Entonces, nuestros llamamientos, nuestros ministerios ya fueron predestinados desde antes de nuestra creación, y nosotros hemos sido predestinados. Algún ejemplo, Jeremías 1:5 dice: antes que te formaste en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios diciendo a Jeremías preguntando: Señor, ¿por qué yo? Pues porque tuve a bien, le dice Dios, tuve a bien de que antes de que te conocieras ya sabía quién eras tú, y ya te había dispuesto que tú fueras llamado a predicar, a profetizar las naciones. Y Jeremías: ok, ya entendí, ¿no? Pablo, en Hechos 9:15, el Señor le dijo: ve, porque el instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí le estaba hablando al profeta Simón, si no mal recuerdo. No es Simón, bueno, al profeta, que dijo: oye, ¿conoces a Pablo? Le dice Dios al profeta: ¿conoces a Pablo? Ay, Señor, sí he escuchado de él, que es perseguidor y mata a los cristianos y está duro contra nosotros. Bueno, pues lo tengo en tal lugar, necesito que vayas y le pongas las manos, porque yo ya le mostré que tú vas a ir a ponerle las manos y va a recobrar la vista. No, Señor, pero ¿por qué él? Porque imagínate, voy, lo sano y me agarra ahí y me mata. Le dice Dios: no, ve, porque instrumento escogido me es esto. O sea, yo ya lo escogí. Ya no es el mismo Pablo de antes. ¿Para qué lo llamé? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Así que, ve, ya cuando, valga la expresión, cuando Dios convence a Ananías, se llama el profeta, ella dice: bueno, ok, entonces, y cuando llega, le dice: oye, y se identifica con Pablo, dice Pablo: oye, es que yo veía que tú venías, te estaba esperando, ¿por qué tardaste tanto, no? Dios ya me había mostrado que tú ibas a venir a orar por mí.
Fue llamado Pablo con un propósito. En Efesios 4:10 podemos leer cómo el Señor Jesucristo ha constituido los ministerios. Nosotros solo lo reconocemos. Nuestro trabajo es solamente reconocerlos, ¿no? Pero Él ya no lo dio. ¿Qué es? Cuando leemos ahí que dice que cuando Él ascendió, Él dio dones. Y esto de dar es conceder. El término en griego es didomi, que es dar, conceder, añadir, constituir, ofrecer, producir, presentar. O sea, es dar. Es como un árbol que da fruto, un címbalo que da sonido. Pues así Dios ha dado, así Dios dio los dones. O sea, de Él mismo dio. Más adelante lo vamos a ver. El llamamiento al ministerio es irrevocable. Dios lo dio. No hay de que, ay, no, Señor, yo no quiero ¿no? Imagínense, ¿no? Alguna vez lo platicamos. Imagínate que te hacen un regalo y tú dices, ay, no, Señor, no. Yo prefiero mejor el que le diste a mi hermana Diana, ¿no? Oh, Señor, ¿por qué a mí me lo dices rojo y a ella rosita, ¿no? O sea, no, en Cristo no podemos hacer esto, ¿no? El llamamiento que Él nos ha dado y los dones son irrevocables porque Él no lo dio. ¿A poco ustedes creen que Él se equivocó a la hora de repartir? No. Él lo hizo perfecto y con un propósito. Y a lo mejor tú puedes decir, si yo me siento chiquito, ¿yo por qué? Bueno, ¿cuántos en la Biblia se sentían chiquitos, inútiles y menospreciados? Y Dios los llamó y los a una posición. Gedeón, cuando fue llamado Gedeón, ¿qué dijo? Gedeón, hombre, le dice el ángel, Gedeón, hombre esforzado y valiente. Y Gedeón, ¿me estás hablando a mí? ¿A mí me estás diciendo esforzado y valiente? No, lo que yo menos tengo es esforzado y valiente. Y lo demuestra cuando lo quieren ungir, escondido atrás de a Saúl, perdón. Cuando lo quieren ungir, Saúl escondido atrás del equipaje, ¿no? Otro ejemplo de que él se sentía menos. Decía Saúl, oye, pero ¿por qué yo si soy el más pequeño de mi familia, ¿no? Mi familia es la más pobre, ¿no? Bueno, pues Dios escogió así. Dice de David, él allá con las ovejitas. Pues Dios lo escogió para ungirlo y que fuera rey. Así, no importa tú cómo te sientas, Dios te dio un llamamiento, te dio un ministerio y Dios desde antes ya sabía que ibas a ser capaz, ¿no? Y que ibas a tener tus dificultades, tus vicisitudes. Ahí tenemos un Jeremías chillón. ¿Por qué, Señor, a mí? ¿No? O Isaías cuando lo llama y dice, el Señor me está hablando y yo con mi bocota llena de groserías. ¿Qué dice Dios? Manda un ángel con un carbón y se lo pasa. Ya, eres limpio. Ahora vas a ir a hablar, ¿no? Dios soluciona todos nuestros conflictos. Moisés, Dios llamándolo y, Señor, es que no sé hablar, ¿no? Bueno, tienes problemas de habla. Dale, que Aarón sea tu intérprete, ¿no? El que te ayude a manifestar el mensaje. Señor, pero si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? Pues yo soy el que soy me envió. Señor, pero a ver, mete tu mano, ¿no? Mete tu manita en tu abrigo, ¿no? Ahí lo mete y sale lleno de lepra. Señor, bueno, vuelve a meter. Pues ese que te está sanando, que te está demostrando que puede hacer cosas sin que tú lo pienses. Pues ese es el que te está mandando. Tengo la autoridad, la potestad y el poder para hacerlo. Ya Moisés, sí, Señor, sí. Y después vemos en quién se convirtió Moisés. Cómo Moisés tuvo un cambio al punto, a través del ministerio, al punto que se atrevió a decirle a Dios, Señor, mira, perdónales la vida, bórrame a mí del libro de la vida, pero no a ellos. ¿Por qué? Porque en su ministerio encontró un propósito, su propósito de existencia. Encontró el por qué Dios tuvo bien tenerlo aquí, en este planeta Tierra. Entonces, el ministerio va en ese enfoque de darte un propósito y sobre todo que Dios te lo dio con un fin. Ahora, muchos dirán, y somos o hemos sido así, ¿no? Fácil en señalar, no, y mira, ¿y eso qué es pastor? Y mira, ¿y eso qué es? No, y mira. ¿Saben qué? ¿Qué dice la palabra? Cada quien va a rendir cuentas de su ministerio. ¿Por qué te estás preocupando por el ministerio de otro si tú tienes que rendir cuentas del tuyo? Dice Lucas 12:48.
Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Preocúpate por tu ministerio. Tú tienes que rendir cuentas de lo tuyo, ¿no? O sea, y el llamamiento al ministerio que tú tengas, para otros puede ser mucho poco, pero para ti debe ser lo más. Platicaba, por ejemplo, con mi mamá, que hace muchos años, cuando mi hermana Daisy estaba chica, tuvo que entrar a dar clases con los niños y ella nunca se imaginaba, ¿no? Pero lo hizo. Pero decía mi mamá, no, yo era más feliz limpiando, ¿no? Si a mí me ponían a limpiar la iglesia, yo era más feliz. A ver, no es menospreciar el ministerio. Qué bueno que hay gente que tiene el don de servicio para hacerlo. Y que no le pesa hacerlo, que no le pesa lavar los baños. Porque es parte de esa persona, su llamamiento y su parte de su carácter, pues de ahí viene. La función de los 5 ministerios, ya espero ya la próxima semana ya entramos a los ministerios, es enseñar al pueblo de Dios a crecer en la palabra y en el conocimiento de Cristo. La misión de los 5 ministerios es arrancar, derribar, destruir, derrocar toda obra de tinieblas en nuestra vida, en la vida de todo congregante. Ese es el objetivo de los ministerios. Ya les comentaba, los ministerios siguen vigentes al día de hoy, ¿no? En ninguna parte de la Biblia dice que hayan cesado, que hayan dejado de ser. Algunas corrientes también por ahí dicen que nada más son 3 ministerios están vigentes, otros 4. Yo, de acuerdo a lo que dice la palabra, son 5 ministerios, ¿no? O sea, está muy claramente especificado y escrito. ¿Y saben qué es lo más importante de esto? Cuando Dios dio los dones, cuando el Señor Jesús dio los dones, cuando ascendía a los hombres, ahorita les decía, dio de sí mismo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que Jesús manifestó los 5 ministerios. Entonces, hay poco, ¿sí? Vamos a ver. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Jesús se manifestó como apóstol. Como profeta, Juan 4:19, con la mujer samaritana, dice, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Y por qué lo dijo? Porque dijo, me has dicho ¿quién te contó de mi vida? ¿Quién te dijo que había tenido 5 maridos y que ahorita tenía, no era mi marido? Por eso le dice a la mujer, me parece que eres profeta. Ya vamos a ver lo que es un profeta, ¿no? ¿Por qué se aventura a decir esta parte de profeta? Lucas 4:16 al 21, evangelista. Vemos, es el pasaje cuando le toca abrir la escritura en el libro de Isaías, donde dice, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Evangelista. A pregonar libertad, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Evangelista. Aquí es el de pastor, y el pastor es el más, yo creo que el más conocido. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y Juan 13, del 13 al 14. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Jesús no ocultaba su llamamiento ni sus dones. ¿Me dices maestro? Sí lo soy. ¿Me dices, quieres ver que soy pastor? Pues soy pastor, al punto que doy la vida por mis ovejas. Y lo mostró en la cruz del Calvario. El último pasaje, Juan 13, del 13 al 14, para maestro Diana. Es que Diana me está ayudando ahí con los pasajes. Entonces,
Jesús manifestó los 5 ministerios. Y entonces cuando Él repartió dones, dio de sí mismo, nos dio de sí mismo a nosotros. Y dijo, para que la iglesia trabaje bien, para que trabaje bien mi cuerpo, le tengo que dar de mí. Ahí está, los 5 ministerios. Ahora, dentro del ministerio o dentro del servicio que hagamos, tenemos que tener algo bien, tener cuidado. Número 1, tenemos que tener los ojos espirituales bien abiertos. Dice en Hechos 20, del 27 al 30. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, está hablando Pablo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esto es, estén al pendiente, tengan cuidado, que no sean engañados, que dice, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Aquí está viendo la indicación de tengan cuidado, estén al pendiente, estén espiritualmente atentos a las cosas. Pablo reitera mucho, si viene alguien hablando algo que no les dije, se ha tomado por anatema. No es así. O cualquier cosa que venga a decir que no venga por los profetas y por el fundamento de los apóstoles, adiós. Algo importante del ministerio es, debemos llevar el mensaje de Cristo o llevarlos a Cristo. Dice en Deuteronomio 13, del 1 al 4, que si en aquel tiempo y está dentro de la ley, si venía alguien que se hacía llamar profeta o soñador de sueños, y te anuncia señales y prodigios, y se cumpliese la señal y prodigio que él anunció, pero te dice, vamos a adorar otros dioses, dice, no darás oído a la palabra de tal profeta. O sea, podrá tener las mayores manifestaciones, hacer prodigios, señales, hacer caer fuego, granizo, lo que quieras. Pero si te dice, pero vamos a adorar a otro Dios, dice, ni te desgastes, ni lo sigas, nada. Es más, denúncialo porque es digno de muerte. Por eso es que el pueblo de Israel, cuando entró a la tierra prometida, ¿qué le mandó Dios al pueblo? Destruyan a todos los que viven ahí. Utiliza el verbo raer, que es arrancar y despojar. ¿Cuál sería la conjugación? Rayan, arranquen de la tierra, que no quede nada, ni un vestigio, ¿no? Que no quede nada que los pueda contaminar, porque hacen cosas deplorables. Entonces, Dios se enojaba mucho con el pueblo de Israel cuando decía, oye, te di esta tierra, te di esta propiedad, te dije que sacaras a todos ellos, te estoy dando prodigios, y te volteas y los adoras a ellos. Platicaba hace rato con mi hermana en la mañana, que estamos leyendo, si estás, y espero que lo estés tomando, si estás llevando las lecturas, el plan de lecturas que les compartí. Hoy tocó leer de Isaías, y mi hermana me decía, oye, dices que yo quiero saber por qué Dios estaba tan enojado con el pueblo de Israel, que Isaías le está diciendo lo que Dios está diciendo, dice, los voy a destruir, los voy a borrar, y luego, pues en el contexto de Crónicas, llevando al tiempo en el cual Isaías estaba compartiendo, el pueblo había metido altares e imágenes dentro del templo de Dios para adorar otros dioses. O sea, le decía a mi hermana, es como si el marido te trae a la amante a tu casa y te la pasa enfrente de ti en tu casa. ¿Te enojarías? Pues hagan de cuenta que le hicieron eso a Dios metiendo ídolos, imágenes, estatuas. Y es más, no nomás los metían. Dentro del templo festejaban sacrificios y rituales y todo esto en honra de los otros dioses. Entonces,
dice Dios, oye, yo no soy como ellos para empezar. ¿Me comparas con ellos? No. Entonces, si alguien te viene a hablar como uno de ellos, ni lo sigas, ¿no? Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es más, yo espero que todo lo que yo les esté diciendo en estas clases, por eso les pido que lo vuelvan a ver y vayan a la palabra, pueda comprobar y su discernimiento crezca y digan, sí, lo que dijo es correcto. O si digo algo incorrecto, me digan, oye, aquí como que hay algo que no me cuadra. Pues entonces lo platicaremos. Pero algo que he cuidado mucho es que si lo dice la palabra es, si no lo dice no lo es, ¿no? Lucas 12:31, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas esas cosas os serán añadidas. Busquemos el reino de Dios y lo demás, buscando el reino de Dios va a ser mucho más complicado, difícil que seamos engañados y buscar el reino de Dios también nos va a ayudar a tener madurez y crecimiento. Algo importante de los ministerios también es que tienen que estar, justamente lo que estoy diciendo, conforme a la sana doctrina. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, le está diciendo Pablo a Timoteo. O sea, no te puedes desviar. Tenemos un fundamento claro desde el Pentateuco que Jesús lo cumplió, y que en un momento dejó de estar vigente. Simplemente ahora en el nuevo pacto Dios nos hace entender cómo interpretar correctamente. En un momento dejó de existir el no tendrán dioses ajenos delante de mí de Éxodo 20, ¿no? O el no adulterarás, ¿no? ¿En qué momento dejó de existir? No deja de existir, sigue vigente el mandamiento de la ley de Dios. Que algo que también los ministerios tienen que tener es no torcer el mensaje divino. Esto es que entre alguna persona que quiera engañar, transversar, sacar una conveniencia. Por ejemplo, esto del evangelio de prosperidad es un mensaje torcido de la palabra de Dios, ¿no? O la manipulación de los diezmos es un mensaje torcido de la palabra de Dios. O esto de las iglesias iglesias de gays, bueno, pues es un mensaje torcido de la palabra de Dios. El cuerpo de Cristo debe reconocer los misterios y dejarse edificar en ellos. Lo que les decía ahorita, Dios ya nos los dio. Nuestro trabajo es descubrirlo. Es como entrar a la tierra prometida, dice Dios. Yo ya les di, nada más entren y tómenla. Pero yo ya se las di. Dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ya para terminar, no todos los ministerios operan igual. Esto hay que tenerlo muy claro. Cuando escribas tu ministerio, no te busques comparar con el de al lado, no te busques comparar con... No, bien. Inclusive la relación entre los ministros no es la misma, ¿no? Hay que entender. No quiero utilizar la palabra hay niveles, pero a ver, creo que me voy a entender con el pasaje. Pedro era un apóstol y Pablo era un apóstol. Los dos constituidos por Dios en diferentes tiempos, pero los dos tenían el mismo llamamiento. En Gálatas 2:14, Pablo describe cómo tuvo que reprender a Pedro. Oye, Pedro, ¿qué estás haciendo? Si están los judíos te comportas de una manera y si no están, te comportas de otra manera. Entonces, ¿cómo nos vamos a tratar como judíos, como no judíos, no? Entonces, si eres así, entonces ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y miren que Pablo era una figura y Pedro tenía su... Y tú dirías, ya se pelearon, ¿no? Entraron en conflicto. No. En 2 de Pedro 13:15 al 16, parecía que Gálatas nos da a entender que Pedro aceptó la reprimenda así, la estoy regando, ¿no? Me equivoqué. Yo creo que efectivamente así es, porque en 2 de Pedro 3, del 15 al 16, Pablo dice y reconoce, dice, oigan, ¿eres que el hermano Pablo? Ya me leí todas las cartas que ha mandado.
está pesado el hermano, hay algunas cosas que están difíciles de digerir, pero sí está claro que es para edificación del cuerpo. Estoy parafraseando lo que dice, pero dice, la sabiduría que le ha sido dado a Pablo, en esa sabiduría se ha escrito, y a veces está complicado, pero sí, es cierto, es correcto. O sea, Pedro reconoció la autoridad de Pablo, y Pablo reconoció la autoridad de Pedro, y no es que le haya faltado el respeto cuando lo corrigió, ¿no? Pero hubo entendimiento entre ellos. Otro ejemplo de Pablo dice en Filipenses 2:25: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito era un enviado, no la palabra que se dice ahí es apóstol, pero era apóstol sin un llamamiento, sin una asignación. Veías, ¿no? Pero ¿a poco Epafrodito dice que, ay, no, ¿por qué Pablo? ¿Por qué me envió? No, entendía la autoridad que tenía Pablo por el ministerio que tenía. Y entonces Epafrodito iba y hacía. Y dice habla Pablo de él. Es mi hermano y mi colaborador, o sea, trabaja aquí conmigo, compañero de milicia. Posiblemente Epafrodito llegó a ser apóstol, o tenía el don de apóstol, el ministerio de apostolado, porque andaba con Pablo. Dice, ministrador de mis necesidades. Y ya para algo importante que quiero mencionar es que debemos no olvidar esto. No importa el don, el llamamiento, el talento, los dones, la manifestación que se ven en ellos. Nunca dejemos de ver a quien dio los ministerios y no nos perdamos en los mismos ministerios. Dice Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto es, no quitemos la vista de Jesús, que fue el que hizo todo, ¿no? El autor y consumador de la fe. ¿Cuál fe? Esa fe que tenemos, esa convicción que tenemos en Cristo Jesús. Tú recibiste a Cristo Jesús por fe. ¿Por qué? Porque creíste en el sacrificio, en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, no olvidemos, no quitemos la vista de Él, porque llegaremos al punto no queramos llegar al punto en el cual estemos delante de Él y le digamos, como decían muchos chicos, ¿no? Señor, por en tu nombre yo hice, y en tu nombre prediqué, y en tu nombre, sí, pero, y Dios así, apartados de mí, no os conozco. Pero lo hicimos en tu nombre, sí, pero nunca se los dije, nunca les pedí que lo hicieran. Y es más, yo ni sabía que lo estaban haciendo, ¿no? Digo, por decirlo así, ¿no? O sea, actuaron a mis espaldas, actuaron sin mi autorización, actuaron sin mi cobertura, actuaron sin la responsabilidad impuesta en ustedes. Señor, por fe en tu nombre, sí. Pero ¿qué dice David? Dios prefiere obediencia a todos los sacrificios que puedas dar. Entonces, no importa el ministerio grande o pequeño que tengas, sé fiel en él y crece en él. Porque no olvides quién te lo dio, no olvides para quién lo estás haciendo. No importa que tengas millares de gentes o pases desapercibido, lo importante es que es para quién es, para el Señor. Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues algo, para que no se nos olvide, está en constante oración. ¿A poco hay ministros que no oran? Sí. ¿A poco hay ministros que no están en la palabra de Dios? Sí, hay falsos ministros, ¿no? O ministros desobligados. En Malaquías, creo que es Zacarías Malaquías, Dios le dice: oigan, ustedes se supone que los puse por sacerdotes y líderes, y lo que menos hacen es eso. Pastores inconscientes, desventurados, ¿no? Los voy a quitar por inútiles, literalmente por inútiles, porque no están haciendo la vocación a la cual fueron llamados. Se estaban robando fue en Malaquías, se estaban robando los diezmos y las ofrendas. Por eso el pasaje que dice:
traigan a mí ahora los diezmos a la desfolí y haya alimento en mi casa y probarme, dicen estos, dice el Señor. Todo ese contexto era porque eran unos malos siervos, unos malos sacerdotes y unos malos pastores y unos malos líderes que estaban robando al Señor. No hagamos eso. Estar en constante relación con el Padre en la oración nos permitirá ejercer nuestro ministerio sin olvidarnos de Él y que sea menos preso del poder, de la adulación, de la fama. Eso nos mantiene. Pablo mismo dice, pues sí, yo era todo acá power, pues Dios me mandó un aguijón para que no se me olvidara, para que no se me subiera, no me creyera más de lo que era necesario. Entonces, no nos olvidemos del Señor Jesús, quien nos ha dado los dones. Y ya por último, y esto ya lo voy a dejar como mero preámbulo para ya entrar propiamente con los dones la siguiente semana. Los 5 dones los puedes, y esto te lo voy a dar para que los estés trabajando toda la semana. Hay 2 figuras que nos pueden hablar de los dones, de los ministerios dados por el Señor Jesús. Tu mano, los 5 dedos. Apóstol, que es el pulgar. El amarre, establece la fuerza, el equilibrio de la mano, cubre y tiene contactos con todos los dedos. Esto es el don de apóstol. Si tú tuvieras tu mano sin este dedo, podrías agarrar cosas, podrías ejercer fuerza, podrías sujetar. El dedo pulgar es el único que tiene contacto con todos los dedos. El don del apóstol, el ministerio del apostolado, se mueve en todos los demás ministerios. Profeta, el índice, señala, descubre, confirma, con el pulgar hace la pinza. Mira, ¿ya viste? Apóstol y profeta, ¿no? El profeta, vamos a entrar en detalle, pero el profeta es el que están pecando, estás mal. ¿Qué hizo Natán con David? Tú eres el que está, tú mataste a Urías, estás en pecado, ¿no? ¿Qué hacía Juan? Arrepiéntase, pecadores. ¿Qué le dijo a los fariseos? Bola de víboras hipócritas, ¿no? O sea, el profeta, el del medio, el evangelista, el dedo que más se ve, el corazón de la mano trae las ovejas, ¿eh? El que más se ve, ¿no? El evangelista es el que está platicando, hablando, el que más hace notar, ¿no? Con la gente. Anular, pastor, lleva el anillo de bodas, atavía la iglesia novia para el casamiento con Cristo. Es el que cuida a las ovejas, el que hace que estén bonitas, ¿no? El que procura, esto no comas porque te hace daño, no camines por allá porque te vas a lastimar. Bueno, el pastor, el anular. Y el meñique, maestro, el dedo que menos se ve, pero el que destapa los oídos al explicar, mira, ¿con cuál te limpias los oídos, no? Bueno, con un chiquito. Bueno, es el que nos muestra, nos enseña las cosas, cómo hacer, ¿no? Hay otra ilustración, pero no, me voy a quedar con la de la mano. Y lo estás meditando, ¿no? Y vayas considerando en cuál estás, si es pulgar, índice, medio, anular o meñique. Entonces aquí cerramos este tema del ministerio como unas advertencias, como le decía mi hermana Zareto, como las letras pequeñas del contrato de exclusividad ministerial, ¿no? La verdad es que me lo quería saltar, pero fue mucha la insistencia en cuanto a que es necesario, antes de entrar a los dones, que entiendas esto. Si es un regalo, ya fue predestinado, ya está preparado, es irrevocable, pero hay una responsabilidad, ¿no? Hay un porqué, hay un fin de todos los ministerios, que es el crecimiento de la iglesia, buscando la unidad, mantenernos humildes, sumisos, no jactarse, y es para la edificación de la iglesia. Evitar, más bien, hacer que la inmadurez es como el analfabetismo, ¿no? Es como atacar que no exista analfabetismo espiritual dentro de la iglesia. Algo así podría compararse a
que no hay inmaduros dentro de la iglesia. Todos necesitan estar sirviendo y creciendo en la palabra de Dios y en el poder que nos fue otorgado. Entonces, espero haber sido claro. Si alguien tiene por ahí una duda, mándenme un mensajito, con gusto lo platicamos. Y bueno, ya, si no es así, vamos a orar. A ver si la próxima semana empezamos con Apóstol. Está muy bueno. Está muy bueno. Los cinco ministerios están muy buenos. Por cierto, vayan pensando también esto, estarlo meditando. Jesús tenía los 5 ministerios. Considera en cuál faceta del ministerio de Jesús manifestado te puedes identificar más. ¿Qué es lo que más te llena? Y los 4 evangelios presentan a Jesús de diferentes maneras, ¿no? Mateo como el Salvador, Juan como el Cordero de Dios. Si tú lees Juan, tiene mucho más pasaje, más diálogos de Jesús que los otros evangelios, ¿no? Lucas muy escudriñado, como el Hijo del Hombre, ¿no? El Dios hecho hombre. Lucas lo representa, y en cada uno de los evangelios se manifiesta de forma diferente. Hay una manifestación, una expresión diferente del ministerio de Cristo Jesús. Lee esto y por ahí ve sobre cuál ministerio puede ser que estés ya predestinado. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Dios, por poder empezar este año conociendo más de ti, aprendiendo más de ti, creciendo en ti, madurando en ti, Señor. No nos conformamos, Señor, a estar inmaduros, Señor, a no tener la estatura, sino queremos día tras día caminar en ello. Abre nuestro espíritu, nuestro entendimiento para poder comprender y reconocer a qué ministerio nos has llamado, Señor. Aviva nuestros dones, Señor, que seamos avivados en ti para el servicio, y que toda honra y gloria sea dada a ti, Señor Jesús. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos despedidos. Por aquí nos vemos el domingo, nuestra reunión presencial. El próximo miércoles ya también reunión en línea. Y el próximo viernes, nuevamente por aquí, continuando con los dones. Y ahora sí, empezando con el de apóstol. Bendiciones, bendita noche.